Para el caso colombiano, encontramos que pues, en la presentación que hace el Gobierno Nacional a esta ley de víctimas, habla que se debe responder a las violaciones más graves, ojo con esto, de derechos humanos y no a todas. Y se incluyó también que se cobijaran los hechos que ocurran en el marco del conflicto armado interno, delimitándolo a unas fechas en específico, a partir del 1 de enero de 1985 y el tema de despojos posteriores al 1 de enero de 1991. ¿Sí? Si nosotros revisamos estas fechas, a pesar pues, del debate nacional que hay alrededor de las mismas, la primera se refiere pues, a la aparición como tal de la insurgencia y la segunda del fenómeno del paramilitarismo. Sin embargo, pues aquí encontramos un primer punto de análisis y de debate, y es que si bien se admite la existencia de un conflicto armado en el país, no existe un reconocimiento más allá, es decir, pues de las implicaciones que tiene este conflicto. Entrar a reducir el conflicto colombiano a una situación meramente beligerante ya es restringir de entrada la concepción de víctimas y que, como lo plantea el maestro Sergio Zubilla y pues el colectivo Walter Benjamin, parece que cuando nosotros hablamos de víctimas es necesario que pareciera que se diera sobreentendido que todos estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Algo que pues desde el pensamiento es completamente ilógico porque para el pensamiento humano es completamente necesario que existan disensos, matices, diferencias en la concepción de las cosas que nosotros tenemos. Además, plantean la necesidad de hacer explícitas diferencias y ellos nos hablan de una concepción dominante de víctimas y una noción crítica, ¿sí? Esa noción dominante de víctimas entra a postular un significado bastante restrictivo, y es que privilegia el cuerpo suficiente, está muy atada a lo jurídico legal, y entra a instrumentalizar los derechos humanos y normaliza ciertas prácticas violentas como lo podemos evidenciar en la misma ley, cuando pues yo les comentaba que solamente responde a las violaciones más graves y no a todas las que existen. Ahora bien, una noción crítica amplía pues esos significados y toma distancia de ese concepto meramente jurídico y transforma los derechos humanos y reivindica la dimensión de subjetividades políticas de las víctimas y pues entra ya a hacer una crítica un poco más radical al fenómeno de la violencia en el país. Y es que si nosotros limitamos el conflicto al término armado, estamos negando las causas y los efectos del mismo. La crisis económica, política y social que hoy invita a hablar de paz no es una batalla contra el problema de las armas, si bien estas representan el lado más radical del conflicto. La desigualdad social, la crisis del sistema educativo, del sistema de salud, del sistema carcelario y la misma crisis que vive hoy la rama judicial en el país responde a un histórico abandono estatal en materia de protección y garantía de derechos humanos y en general de todos los derechos. ¿Sí? Desde la perspectiva meramente jurídica, el concepto de víctima va enfocado a una experiencia de crimen y de un delito que ya está anteriormente tipificado. Es decir, existen víctimas al existir individuos que sufren una acción criminal, una conducta que ya está pues, tipificada, que es antijurídica y pues que tiene culpabilidad. Lo que hace que al individualizar dicha conducta o los que sufren una acción criminal o delito, se suprime pues, la dimensión colectiva y comunitaria que tiene la victimización en el caso colombiano. La resolución 60-147 de las Naciones Unidas se convierte pues, en una definición de víctima dominante en el derecho internacional y pues sobre todo en el campo de los derechos humanos. Y es que en su artículo promulga que se entenderá por víctima toda persona que haya sufrido daños individual o colectivamente. Aquí ya empezamos pues, a ampliar un poco más el término. Además incluye lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas y incluye un elemento bastante fundamental para el análisis, y es que habla del menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales. ¿Sí? Aquí ya ampliamos que desde el derecho internacional humanitario y desde pues, la resolución de las Naciones Unidas se amplía el espectro del concepto de víctima y encontramos que puede haber acciones, omisiones o menoscabo o una violación que no necesariamente tiene que ser grave, que constituye una violación manifiesta de normas internacionales de derechos humanos o una violación del derecho internacional humanitario. La garantía pues, del derecho a acceder a la justicia, que es lo que nos convoca hoy, se entiende como una obligación principal del Estado Social de Derecho, y el incumplimiento pues, de dicha obligación derivaría
necesariamente en la impunidad. Y cuando, casos como el colombiano, cuando el Estado es incapaz de proteger y de garantizar y de ser promotor de los derechos de las personas, lo mínimo o la responsabilidad que puede tener es garantizar que los ciudadanos puedan acudir ante las autoridades pues para reclamar el derecho de los derechos, el respeto de sus derechos, y unas condiciones mínimas de garantía para la ejecución de los mismos. Y esto pues se presenta como un reto para el Estado colombiano, ya que la normatividad existente no tiene como tal un impacto real en la vida de las víctimas, y aún más en medio de un conflicto que persiste y que hace más difícil el éxito de la aplicación de la norma. Señalando un poco que como ustedes, que son en su mayoría, hasta donde entiendo, estudiantes de Derecho, están familiarizados con estas discusiones, conocerán que un poco el paradigma predominante en las teorías de la justicia o las visiones de justicia hasta hace pocas décadas era el paradigma de la distribución de recursos, de la distribución de bienes, en general bienes objetivos, bienes materiales, y la discusión sobre justicia estaba centrada, como decía, y en eso pues tiene todo el protagonismo y es un referente trascendental, Rawls, centrado sobre un paradigma de la distribución, apostando a que esa distribución se hiciera en unas condiciones equitativas. Sin embargo, desde hace unas 3 décadas ese paradigma se ha venido poniendo en cuestión, básicamente, entre otras razones, por el auge justamente de movimientos sociales en el mundo, movimientos sociales que ya no solo cuestionan, que son protagónicos, que son muy fuertes y que ya no solo cuestionan el modelo económico o más bien la estructura económica del modelo hegemónico, sino que han entrado a reclamar otras, a posicionar, a movilizar a través de las luchas sociales otras demandas que van más allá de lo distributivo, de la distribución de bienes y de derechos en general, sino que han trascendido, esto en el marco de lo que se conoce como la política de la identidad, han trascendido a reclamaciones que tienen que ver más con aspectos de dignidad, de la dignidad de las personas, tanto en lo individual como colectivo. En este marco de movimientos y de luchas sociales, pues gana protagonismo, por ejemplo, las luchas sociales por la igualdad de género, o ha ganado muchísimo protagonismo, como todos hemos podido ver, las luchas por los derechos de la población LGTBI, o las luchas étnicas, por ejemplo, entre otras luchas que no solamente cuestionan muchos de los casos, como decíamos, las bases económicas de justa distribución de derechos y bienes, sino que cuestionan una sistemática política y actitud estatal y social de cuestionar y marginar esas identidades que les han puesto pues en una situación de vulnerabilidad. También aquí se encuentran en general, como decíamos, las luchas étnicas, entonces las luchas contra la discriminación son protagónicas allí. Y cuando hablamos de falla de reconocimiento contra los campesinos, pues hablamos de esta tendencia desde lo cultural a considerar lo campesino como lo atrasado, lo obsoleto, lo brusco, lo burdo, que es una matriz, digamos, que está bastante enraizada en la sociedad, que afecta no solamente al campesinado, pero como decíamos, nos ocupan estos sujetos hoy día. Y eso se traduce en general en una actitud social e incluso desde las políticas públicas de desprecio hacia estos sujetos políticos. Y ya en materia de política pública, eso se traduce en una fuerte tendencia en las últimas décadas a lo que se conoce como la descampesinización, es decir, a intentar que el campesinado cada vez más deje de ser campesino y pase a ser un obrero. Y las políticas recientes y el discurso reciente que pretende con eufemismo señalar que el campesino debe volverse un empresario, pues no es ni más ni menos sino que un mensaje directo de desprecio a ese sujeto, es decir, el campesino en esa condición de sujeto atrasado, despreciable, es mejor que deje de existir y entre a ser empresario, porque el empresario sí es el que es una persona de relevancia social y política, etc. Esto es un signo, digamos, cultural de esa falta de reconocimiento, que se traduce ya a nivel de lo jurídico en, por ejemplo, una ausencia de reconocimiento de sus derechos. En la Constitución Nacional del 91, por ejemplo,
se identifica al campesino no como campesino, sino como trabajador del campo. Y el escaso nivel de derechos que se reconoce en la Constitución Política Nacional se refiere así a los campesinos. Por ejemplo, para el tema de acceso a la tierra, que no es un derecho, y esto es importante para la reflexión que vamos a hacer, no es un derecho en la medida en que no es algo exigible, sino que en la Constitución de lo que se habla es que el Estado está obligado a proveer el acceso progresivo de los trabajadores agrarios a la tierra, y esto tiene pues una trascendencia muy importante. Es un mensaje también y es una actitud de política de Estado y de política pública de no reconocimiento de esos sujetos como sujetos de derechos, y sobre todo lleva implícito el desconocimiento del papel que pueden cumplir estos sujetos y que efectivamente cumplen estos sujetos en materia económica, social, cultural y ecológica, dado que no nos vamos a extender sobre eso, pero los campesinos, así como indígenas y afrodescendientes, pues hacen una contribución muy importante a la generación de alimentos, a la conservación ambiental, entre otras contribuciones que hacen pues a la sociedad. Esta lucha social y jurídica que se viene dando está en el punto en el cual ya Naciones Unidas ha diseñado un proyecto de reconocimiento, un proyecto de declaración de los derechos de las campesinas y los campesinos que recoge en muy buena medida ya la propuesta formulada por la Vía Campesinos. Quería señalar un poco que las zonas de reserva campesina son una figura donde ese ejercicio del derecho al territorio, o más bien de la territorialidad campesina que hacen los campesinos, que es básicamente esa relación estrecha con ese medio natural que estábamos hablando, que tiene varios elementos importantes de cómo se expresa esa territorialidad, y que es una territorialidad diametralmente opuesta a la territorialidad que ejerce el capital, la empresa, por ejemplo, o en ese modelo agroindustrial que se promueve para el país con tanta énfasis en la política pública. Ese ejercicio de territorialidad implica, y así lo han hecho los movimientos y las organizaciones campesinas en el país, ejercicios de ordenamiento autónomo del territorio, el diseño consensuado de normas comunitarias de convivencia, todo un derecho propio, un derecho campesino, el ejercicio autónomo de experiencias productivas, organizativas para la producción y generar la economía campesina, principalmente en territorios donde el Estado no ha tenido ninguna presencia haciendo inversiones en infraestructura y en general impulsando una política que permita la subsistencia y el acceso en general a derechos de todas estas comunidades. También en muchos casos en estas zonas que se quieren concebir o que ya se conciben como zonas de reserva campesina, se han hecho serios ejercicios de distribución de la tierra, es decir, de ejercicios autónomos de reforma agraria, donde autónomamente las comunidades organizadas distribuyen tierra con criterios de justicia distributiva muy importantes, y donde el reconocimiento del que hemos venido hablando se plasma a través de escenarios participativos, a nivel de juntas de acción comunal, asambleas campesinas, etcétera, etcétera, donde los campesinos son sujetos reconocidos en su condición de eso, de sujetos políticos que toman decisiones sobre ese territorio y sobre su comunidad. Estos son las zonas de reserva campesina, esos escenarios territoriales donde se desarrollan procesos de autonomía territorial y son figuras o ejercicios de territorialidad que han ganado ya el reconocimiento jurídico. Las zonas de reserva campesina están consagradas en la ley 160 y sin embargo, pues hay, como todos conocemos quizá, una estigmatización muy fuerte sobre la figura, porque ni más ni menos esa figura representa esas luchas campesinas históricas que se han venido dando, esa reclamación histórica por la tierra que ya ha trascendido, como decíamos, no solo a la tierra, sino a la exigencia sobre el derecho al territorio, que implica, como decíamos, un ejercicio de autonomía territorial. Esto es la exigencia de poder ser reconocidos como sujetos que conciben el territorio y que lo quieren gestionar y administrar de una manera específica. Jiesvei suavisa agradis segas qualifica fihisca Empiezo esta participación en el foro con este canto, del cual curiosamente me entero la semana pasada en virtud de una conferencia que dictó aquí en Tunja Jorge Augusto Gamboa, uno de los antropólogos
grupos editoriales más reconocidos de Colombia, que es un canto apócrifo, o sea, falso, o sea, curiosamente casi todo para la sociedad mayoritaria que tenga que ver con pueblos indígenas ya o no existió o es falso. No sé si este canto también existe o es un sueño mío. Y lo digo en tono de ironía porque he planteado conversar sobre tres aspectos importantes en torno a las limitaciones a la justicia de los pueblos originarios, no me gusta la palabra indígena, de Colombia y de Boyacá. Esos tres puntos son, primero, unas limitaciones de carácter epistemológico, no de los pueblos indígenas, sino de la sociedad mayoritaria colombiana. En segundo término, unas limitaciones de carácter cultural, también de la sociedad colombiana. Y una tercera de carácter sociojurídico. En torno a esta primera, quiero plantear que uno de los presupuestos sobre los cuales trabaja uno de los investigadores más reconocidos en el mundo en el campo de la sociología y de la sociología del derecho, que es Boaventura de Sousa Santos, define como epistemicidio, que es la destrucción de conocimientos propios de los pueblos originarios causada por el colonialismo o por el neocolonialismo en estos momentos, que va de la mano con, curiosamente, con el fin del colonialismo político, pero esa descolonización política nunca se concretó en el fin del colonialismo de mentalidades y de subjetividades, no tampoco afectó a la cultura ni a la epistemología, y más bien endógenamente se vino reproduciendo. Quisiera plantear esa limitante epistemológica en relación con un texto poético de una escritora nicaragüense llamada Yoconda Belli, que se llama América en el idioma de la memoria, para ilustrar esas limitaciones epistemológicas de las que les planteo. La tierra nos salvó, la sangre, el color de las frutas, el vahido del viento en los desfiladeros de Machu Picchu. Se apropiaron de todo, pero la tierra nos seguía cantando a nosotros. Las cataratas de Iguazú, el Titicaca, el Orinoco, la Pampa, Atitlán, Momotombo, Tikal, Copán. La tierra conocía el toque de nuestras manos. Los volcanes nos hablaban, los ríos nos lavaban las lágrimas, la selva nos escondió. A ellos los acababa la nostalgia, el oro les cobraba su precio, se mataban entre sí, se hundían sus barcos, sus hijos los desconocían. En los dientes de nuestras mujeres se fueron extinguiendo, sus genes hirvieron en el cacao y no se reconocieron en sus descendientes. He oído la lengua de mis antepasados en sueños, sueños que nunca duermen. Con este poema, quisiera entonces simplemente plantear que en torno a esas limitaciones epistemológicas y culturales, a pesar de que la Constitución Política de 1991 nos plantea el reto de reconocernos como Estado pluriétnico y multicultural, la sociedad mayoritaria colombiana no ha sido capaz de establecer esto, y por eso los grupos de investigación nuestros lo que plantean es la realización de diálogos interculturales con los pueblos indígenas. O sea, yo no les estoy planteando que nos convirtamos todos en indígenas, ¿sí? Escasamente yo pertenezco a la anarquía misca, pero o sea, ni siquiera los pueblos, el pueblo misca ha tenido la deferencia de darme la posibilidad de reconocerme como un
interlocutor, pero lo que quiero es que la sociedad colombiana reconozca la posibilidad de dialogar con los pueblos originarios para obtener por lo menos una comprensión clara del pensamiento de estos pueblos, para también acceder a ese concepto propio de sus comunidades en torno a la justicia. Ustedes saben que las comunidades indígenas en Colombia y en América han peleado por autonomía, cultura, territorio. Fundamentalmente son como las tres grandes luchas de estos pueblos. Entonces, en el aspecto cultural es importantísimo que establezcamos puentes de comunicación y de diálogo con las comunidades mayoritarias. Y por último, en torno a esas limitaciones sociojurídicas, encontramos algo que es muy curioso. El derecho existe, pero en esta sociedad mayoritaria fundamentalmente es ineficaz, ¿sí? Y en torno a los pueblos indígenas, el Estado reconoce derechos a esos pueblos, pero paralelamente crea unos canales en el cual aplica leyes que prohíben de forma tajante el ejercicio de sus derechos. O sea, lo que se convierte es en una norma ineficaz. La mayoritaria a veces prejuzga de una forma muy tajante decisiones de la justicia indígena. Por ejemplo, Caracol Televisión ha sido supremamente respetuoso cuando pueblos indígenas toman decisiones dentro de su propia autonomía de jurisdicción especial indígena y las muestran como decisiones de seres incivilizados, salvajes, ¿sí? Entonces, esa limitante cultural y social es muy tremenda. Lo mismo sucedió con el caso de los UBA, en los dos procesos fundamentales que han tenido, que es la negativa de la explotación petrolera, que llegó a una decisión de la Corte Constitucional que obligaba a la generación de consultas, pero un mes después el Consejo de Estado no anuló los actos administrativos que permitían la exploración del territorio UBA. Entonces ahí hay otra limitante de la justicia. Comentarles algunas experiencias en el trajinar que hemos tenido como organización de base en las diferentes reivindicaciones sociales frente al Estado, especialmente frente a los poderes públicos del Ejecutivo. Y creo que es necesario para entender desde el campesinado qué está pasando con ese otro poder, que es el poder judicial. Pues creo que hay que retomar el tema de la falla de reconocimiento de ese sector tan importante de la población colombiana como es el campesinado. Nosotros consideramos que desde el último pacto de poderes, que fue la Constitución de 1991, por desgracia el gran perdedor fue el campesinado colombiano. Si ustedes ven, prácticamente en el artículo 64 y 65 de la Constitución Política se le reconocen algunos derechos, pero que en el transcurso de su desarrollo estos derechos han sido distorsionados y prácticamente utilizados por el mismo Estado para direccionar la política para otros sectores y no para hacer un reconocimiento a las comunidades campesinas. Y consideramos que esa falla de reconocimiento del campesinado como sujeto político con derecho a tener derechos, pues obedece a unas causas históricas. Y creo que es bueno recordarlas un poco, porque eso nos ayudará a entender la necesidad de esas transformaciones dentro de ese acuerdo de poderes que es la Constitución de 1991, para que se incluya y se reconozca a ese sujeto político que es el 33% de la población colombiana.
Han existido algunas circunstancias que confluyeron para que las comunidades campesinas no fueran reconocidas como sujetos políticos con derechos dentro de la Constitución de 1991, y nosotros lo hemos llamado como las cargas negativas que han existido sobre ese sector de la población. La primera sería una carga negativa económica, que básicamente es la invisibilización de la economía campesina versus el modelo neoliberal imperante de la economía y política pública colombiana. Es decir, dentro del modelo económico imperante dentro de la Constitución política, el modelo de economía campesina no es viable. Por lo tanto, al no ser viable, pues sencillamente no se incluyó dentro de la Constitución política del 91. Día a día nos hemos dado cuenta, o los estudiosos del tema, que la economía campesina es más viable que la producción agroindustrial en términos de desarrollo humano, de oportunidades laborales, ambientales, etcétera, etcétera. Hay muchos estudios sobre eso que demuestran que la economía campesina es más viable que ese otro modelo de economía neoliberal. Tampoco el campesinado ha tenido la capacidad de tener representantes en los espacios institucionales, legislativos ante todo, y mucho menos en el gobierno, para que reclame y defienda sus derechos. Es decir, el Senado, el Congreso, cuyos representantes están ahí, pues no están abogando por esa representatividad, por ese reconocimiento del campesinado. También hay una carga negativa social, pues existió en el momento de hacer la Constitución y aún perdura, y es que las organizaciones campesinas están dispersas y existe una poca simpatía urbana y académica frente a los reclamos de las comunidades campesinas. Es decir, ese ha sido un gran problema de las organizaciones campesinas, que hemos estado muy divididas y que eso nos ha debilitado en el momento de la unidad de lucha para reclamar nuestros derechos. Y pues de todas formas, dentro de la academia no se le ha dado la importancia del reconocimiento de esa cultura campesina, de esa identidad campesina, de ese sector poblacional que es importante para el desarrollo del país. También hay una carga negativa cultural, es la negación e invisibilización del vivir de las comunidades campesinas. Es decir, Jenny lo planteaba, todo lo que se nombre como campesino suena como precapitalista, suena como ordinario, cuando la realidad es que es una cultura en particular. Es un conocimiento acumulado y que aún perdura y ha resistido aún por encima de las políticas que el gobierno ha querido implementar con otros modelos de desarrollo. Y como les decía, también hay un reconocimiento distorsionado porque sencillamente eso es lo que ha pasado en la Constitución del 91. Entonces, se habla del acceso progresivo a la tierra, pero definitivamente ese artículo se utiliza es para tratar de plantear proyectos de ley como el proyecto que actualmente radicó el gobierno para aplicar la ley de baldíos, es decir, entregarles la tierra a estas grandes multinacionales en la altillanura colombiana. Y es precisamente las transformaciones de fondo pues que son necesarias. Entonces, el hecho de que los campesinos boyacenses que de pronto habían estado muy pasivos en la reclamación de sus derechos se levantaran, es un sinónimo de que hay una falla en el reconocimiento del campesinado como sujetos políticos, como sujetos a tener derechos. Entonces, de todas formas, ¿qué ha pasado con esto? Claro, pasó todo el boom, el gobierno firmó un acuerdo en Popayán con la Cumbre Agraria, pero hasta el momento poco es lo que se ha avanzado. E inclusive, la Cumbre Agraria planteó que se le hiciera un reconocimiento jurídico de ese espacio de negociación. Y es así que el gobierno
a través del decreto 870, institucionaliza ese espacio de negociación. Pero por desgracia, el gobierno ha empezado a dilatar la negociación. En mayo de este año también se hizo unas grandes marchas, aproximadamente de una semana, de diferentes sitios. En el caso del suroccidente lo hicimos desde la mitad de la carretera panamericana entre Popayán y Cali, caminamos 5 días y le dijimos al gobierno: si usted no se sienta a hablar como lo prometió en agosto del 2013, nosotros vamos a tomarnos nuevamente las vías. Y claro, estaba la coyuntura de la elección presidencial, la reelección presidencial. Y ellos dijeron: vengan, hablemos, pero por el momento. Entonces uno lo que ve es que, claro, institucionalizamos la mesa, es decir, que en los próximos gobiernos también tendrían que sentarse con esa mesa de concertación, pero hay poca voluntad política, porque nosotros no solamente estamos reclamando inversión social, sino el pliego plantea unas transformaciones de fondo, estructurales del Estado. Son 6 puntos del pliego de la cumbre agraria. Entre ellos habla de tierra, territorio y ordenamiento territorial. La economía propia o local contra la economía del despojo. El tercer punto, el pliego de la minería, energía y ruralidad. El cuarto son cultivos de coca, marihuana y amapola. El 5, los derechos políticos, garantías, víctimas y justicia. Y el 6, derechos sociales. Hasta el momento no hemos avanzado en ningún punto, le decimos. Ahí prometieron 250.000 millones para unos proyectos y ahí nos tienen embolatados con eso, y por desgracia hemos caído en ese juego. Con 250.000 millones, ¿qué hacemos todas las organizaciones campesinas del país? Pues queremos decirle que nosotros, como propuesta, nosotros estamos planteando avanzar sobre unos mandatos que estamos organizando a través de Constituyentes por la Paz, es decir, mandatos donde estamos reuniendo a la gente para hacer una nueva constitución. Hay un sector de campesinado que está planteando una reforma constitucional donde se incluya, se cambie el concepto de trabajador agrario al campesinado, del acceso a la propiedad, al derecho a la tierra del territorio, y el derecho a tomar decisiones sobre el territorio campesino que ocupamos. Entonces nosotros consideramos que es necesario prácticamente una nueva constitución donde esos mandatos constituyentes se tengan en cuenta, y también impulsar la declaración de los derechos de los campesinos y campesinas en la ONU, como le decía Jerry, entre otros. Y pues no vamos a desistir de la movilización social para exigir eso. O sea, esa será nuestra herramienta, seguiremos en la lucha. Yo sé que aquí muchos de ustedes son hijos de campesinas y campesinos, o en algún momento tendrán por allá parientes, pues que se unan a esta lucha. Invitamos a la solidaridad de todas y todos en esta lucha para el reconocimiento del campesinado como sujeto político. Gracias. Ahora bien, pues nos correspondió hablar desde el panel de los movimientos sociales y las perspectivas, y pues hago el señalamiento de que la gran mayoría de ganancias que se han obtenido han sido gracias a los movimientos sociales, que más allá de identificarse con ideologías políticas concretas, de derechas o de izquierdas, aunque muchas veces pues, se han encuadrado de esa forma, se han identificado con las necesidades concretas y determinadas del momento histórico en el cual se ha tocado enfrentarse. Como decía ahorita, el movimiento campesino pues, puede que no sea de derechas ni de izquierdas, pero representa una necesidad de una sociedad y un momento concreto. De lo anterior se colige entonces que somos las generaciones actuales las encargadas de dinamizar la democracia, de empoderar el papel del ciudadano de a pie en la construcción de un país diferente, y que hay un llamado histórico e incansable para participar de manera colectiva y activa en la toma de decisiones, pues como decía anteriormente, en decisiones en las cuales han sido protagonistas los movimientos sociales, y cuya formación se ha vuelto fundamental en la consecución de los derechos independientemente de su denominación, derechos ambientales, derechos sociales, derechos humanos. Con base en lo anterior, entonces, hemos entendido la importancia de participar de este tipo de procesos que hoy lidera ISA y la Comisión Andina de Juristas, y desde la Facultad de Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, estudiantes de todos los semestres
por el fortalecimiento del acceso a una justicia igualitaria, independiente y transparente en la región andina, mediante la auditoría social a los sistemas de justicia, y por eso pues en la OPTC también tenemos nuestro comité auditor a los sistemas de justicia. Por tanto, pues, lo descrito con antelación respecto a la democracia no es más sino la razón de por qué embarcarnos en esta tarea, que para muchos puede ser harta y dispendiosa, porque a primera vista, ay no, que el juez y la sentencia, pero para nosotros representa un compromiso con la construcción de una sociedad más justa y democrática, porque nos representa es la posibilidad de participar de la construcción de justicia. Sin embargo, pues, el proyecto busca resaltar la labor de aquellos jueces y juezas que de manera voluntaria han contribuido con este ejercicio que es académico y ciudadano, y quiero que sea ese sentido que se le da al trabajo que hemos estado haciendo desde los comités de las diferentes universidades que están participando, que esto es académico y ciudadano, y pues nos han permitido trabajar de su mano sin más que su buena voluntad, porque es que precisamente se trata de eso, de trabajar de la mano, hombro a hombro, con aquellos que interactuamos en el sistema de justicia, estudiantes de derecho, abogados, jueces, funcionarios, también los ciudadanos que acceden a los sistemas de justicia, y que trabajemos por mejorar de manera cooperada. En un segundo momento, dentro de esta labor que hicimos, pues tuvimos la oportunidad de practicar unas entrevistas a personas pertenecientes a grupos de situación de vulnerabilidad. En esas, pues, digo que acercarnos a estos actores sociales, más allá de dejar las entrevistas hechas y una tarea pues ya lista, nos deja conversaciones enriquecedoras y inquietud respecto de la tarea que hay por hacer. Tuve entre ellos la oportunidad de hablar con un hombre perteneciente, representante de un grupo de víctimas de aquí de Boyacá. Él pues mientras yo le hacía la entrevista, pues contestaba con desilusión y completamente incrédulo de la institucionalidad y de las fórmulas que ha dado el gobierno para sus problemas, precisamente en la práctica de la ejecución de los derechos de su población. Y el hombre, yo digo, más allá de contagiarme con su desesperanza, que no es una desesperanza lejana de la realidad del país, me retó a trabajar por un cambio en las estructuras. Aquí quiero ser enfática de que no hablo de unas estructuras pues, del modelo económico, ni mucho menos. Créanme que son las estructuras mentales, es esa pereza impuesta, es ese conformismo que a veces se corresponde, es con una desesperanza. ¿Y por qué digo? Pues a veces, ay no, eso para qué, eso no sabes, eso nosotros, eso ya es así. Entonces, tiene que ver más con lo que tenemos aquí, con lo que se nos ha inculcado, con lo que nos hemos formado en la cabeza. Y pues con esto no intento hacer una apología a ningún tipo de rebelión, sino más bien un llamado a la libertad. Es una libertad del individuo y una libertad como comunidad y como sociedad. Esta experiencia me hizo pensar también en la responsabilidad social que tenemos estudiantes de derechos y futuros abogados. Y pues el hombre me recalcaba esto mientras le hacía la entrevista, me decía, ojalá a usted nunca se le olvide para qué está estudiando lo que está estudiando. Y hoy yo me permito hacerles esa pregunta, ¿para qué van o fueron a una universidad? Y tal vez la respuesta a esa pregunta define el grado de compromiso que tenemos con una sociedad más justa y más democrática. En esas entrevistas también tuve la oportunidad de hablar con un hombre, un cacique indígena, y creo que recojo, y él me decía lo mismo que nos manifestaba el profe ahorita. Y él, molesto por el tipo de preguntas que contenía la entrevista, me decía, oye, ¿por qué no me preguntan por la jurisdicción indígena, por nuestra concepción de justicia? Todo es impuesto a lo que ustedes creen de lo justo y de los modelos que pues, ya están definidos. Pues yo no tuve ninguna respuesta que darle. Primero porque nosotros no tenemos ninguna cátedra, por lo menos en la universidad, una cátedra de jurisdicción indígena, y en esa medida tampoco se me ha enseñado a defender algo más allá de lo impuesto y de lo ya ordenado. Y no se me ha enseñado tampoco a respetar lo diferente. Pero ese día lo aprendí, y lo digo con H, porque adquirí un sentido para mi formación profesional en ver lo diferente como algo que también me nutre en mi formación profesional. Ahora pues ya para finalizar concluyo como empecé diciendo que hay muchas críticas, hay infinitas quejas, pero ¿qué estamos haciendo? Nos estamos quedando a ver los toros desde la barrera y pues estamos tomando la determinación de empoderarnos como ciudadanos y empezar a hacer uso de esas herramientas que tenemos a la mano para conseguir otras nuevas. Y esto
para participar de los procesos que tenemos a la mano. Y es que no hay fin lejos, hay movimientos ambientalistas, puede crear una veeduría, hay grupos de investigación, están los comités auditores totalmente pues, abiertos para aceptar cualquier participación. Y que somos los compañeros, les digo, que somos nosotros los encargados de que así funcione, de que esto no sea una tarea mamona, sino que realmente emprendamos procesos de construcción y de transformación. Y que demos un salto de la criticonería en la cual nos hemos formado y decidamos ser agentes de cambio. Hoy lo hacemos los estudiantes que pertenecemos a los comités auditores de las diferentes universidades, lo hacemos también desde el movimiento estudiantil, pero quienes no, pues me gustaría preguntar desde dónde lo hacen. Muchas gracias.